bienvenido a todos los que de alguna forma u otra nos sintonizan en nuestras diferentes redes sociales. Yo quiero compartir una palabra en esta tarde que pretende reflejar amor y paternidad en su más puro estado, pero amor y paternidad según el diseño del Padre. ¿Por qué digo esto? Porque muchos en esta generación, cuando piensan en el concepto de amor y de paternidad, en realidad lo que están imaginando es paternalismo. Es lo que casi todos quisiéramos tener. Piensan en un padre cool, que los consienta, que les dé todo, que no les ponga ningún límite, que los comprenda en todo y que justifique todo. Yo he tenido la oportunidad hace algunos años de ver un reportaje donde un hombre ya había cometido muchos asesinatos, era un delincuente confeso, y él decía que lo hacía porque lo odiaba a la gente, bueno, un montón de cosas lamentables. Y la madre decía, es que mi hijo es una buena persona, lo justificaba inentendiblemente. Yo entiendo el amor de una madre, entiendo el amor del padre, pero Dios no justifica como nosotros pensamos que justifica. Yo, entendiendo un poco, básicamente, el amor del Padre y entendiendo que para el Padre el amor bien entendido es ese amor que nos conduce a la verdad, ese amor que nos conduce al bien, nos conduce a la vida verdadera y al mayor logro que un ser humano y un hijo de Dios pueden tener, que es cumplir el propósito para cual el hombre, el ser humano, el creyente fue creado. Entonces, nosotros tenemos que entender que la palabra de Dios que opera por su espíritu en cada uno de nosotros, pone luz, aporta luz, trae claridad en nuestro entendimiento para que la distorsión que generacionalmente se produjo a través del pecado, a través de la cultura, a través de las enseñanzas erróneas, sea completamente disipada. Por eso que la expresión de la verdad, hablando de la palabra del Señor, dice de la vida de nosotros, la senda de los justos es como la aurora. No dice que va a ser, no dice que fue, dice que es como la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Traducido a nuestro idioma coloquial, al idioma de todos los días, la luz en la vida del creyente debe crecer y crecer y crecer. Como el amanecer empieza a amanecer hasta que el mediodía, hasta que la luz es plena, hasta las 12, cuando la luz cae a plomo. Así debe ser completa la luz en la vida de nosotros los creyentes, los que amamos al Señor. Y en ese proceso es en el cual nosotros estamos. Por eso que en esta tarde, con el anhelo espiritual, el anhelo de sumar a esa luz que va creciendo en nosotros, no para vanagloria, no para decir, bueno, yo veo más que los otros, yo veo más que para los demás. Porque si nosotros, la luz que poseemos, la luz que el Señor ha puesto sobre nuestra vida, no sirve para caminar más y mejor, solo será luz para vanagloria y esa luz no la queremos. O sea, queremos la luz, pero queremos hacer buena gestión de esa luz. La luz que debemos nosotros gestionar no es una luz para vanagloria, para que todo el mundo sepa cuánto sé, sino que es para transformación. Por eso quiero compartir en esta tarde, en el ánimo de sumar a esa luz, una palabra que está titulada la iglesia, la casa, el hogar. Voy a volver a repetir el título, la iglesia, la casa, el hogar. ¿Por qué quiero compartir esta palabra? Mediados de los 80 hubo una película titulada en español, que es el mismo nombre en inglés, Volver al futuro. De esa película tuvo tanto éxito y vendió tanto que hicieron una trilogía, terminaron siendo 3. Pero la película inicial en el año 85 tenía un título que al principio, cuando tú sabías que la iban a estrenar en Latinoamérica, Volver al futuro, ¿cómo vamos a volver al futuro? Era imposible. Era un título extraño de entender, pero al ver la película luego, al ver toda la historia, una historia apasionante,
¿Quién no quiso tener un chaleco como el de McFly y unas zapatillas Nike como esa? ¿Quién no quiso tener en aquella época? Por lo menos para nosotros que éramos muchachos lo queríamos tener. El título era extraño de entender, pero cuando vimos la película, cuando vimos toda la saga, cuando vimos todo lo que significaba, entendimos el título. Hay muchas cosas que para el hombre natural no tienen sentido, porque solo han escuchado el título y va a seguir no teniendo sentido a menos que el hombre natural se vuelva un hombre espiritual, le sean abiertos los ojos y pueda ver toda esa película. Y es por eso que en esta tarde yo los invito a volver al futuro, que fue la expresión que tuve en mi interior cuando el apóstol empezó a publicar todas las placas de la ELA de junio del 2005. Yo recuerdo perfectamente esa ELA, recuerdo nuestra participación, recuerdo cómo estábamos, a dónde fue, en qué lugar estábamos. Me acuerdo que yo tuve que viajar entre medio de la ELA, en aquel tiempo tuve que viajar un día, viajé a predicar a Buenos Aires y volví. Recuerdo tantas cosas vívidas y recuerdo tantas cosas que hablamos en el año 2005. Estábamos en los preparativos de mudarnos a esta nación, estábamos con la esperanza y la fe puesta en venir a esta nación, a hacer lo que teníamos que hacer. Era junio del 2005. Yo recuerdo cuánto hablamos y cómo hablamos de volver a las casas. Ahora nunca nos imaginamos que 15 años después esto sería tan real y la palabra sería tan vívida. Compartía con algunos de ustedes las palabras que compartíamos hace 4 o 5 meses atrás y les decían: no menospreciemos el estar juntos, no menospreciemos tener a alguien al lado, poder abrazarlo, poder hablar, y hoy no podemos estar juntos. Yo sé que es circunstancial, pero tenemos que entender que hay una palabra que hoy es vívida. Cuando yo empiezo a ver estas publicaciones, cuando yo empiezo a ver las placas que yo mismo estoy reposteando y replicando, y vienen a mi mente el recuerdo de aquellos años y todo lo que nosotros hablamos, veo que la palabra de Dios vive en un presente continuo. Por más que nosotros la estemos catalogando cronológicamente como en el año 2005, como del año 2005, la palabra es real y actual. Hoy estamos en las casas con todo lo que eso significa. Y al estar en las casas, como todo el mundo se habrá dado cuenta, las reglas del juego no es que han cambiado, sino que han sido llevadas a su real dimensión, han sido llevadas a la forma original, han sido empujadas a la luz y a la verdad y a nuestro estado verdadero, porque en realidad somos lo que somos en la casa y absolutamente no somos nada más. Yo vengo de una época, ¿por qué quiero decir esto? Porque yo vengo de una época donde algunos padres traían sus hijos a los pastores, a los obispos o a los líderes, y la charla empezaba casi siempre de esta misma manera. Mire, pastor, yo se lo traigo, y traían una cosa multiforme, 16, 17 años, 15 a veces, porque ya no sé qué hacer con él o ya no sé qué hacer con ella. Mire, yo aquí se lo dejo, yo voy a tomar un café o hacer alguna diligencia, algún mandado, yo se lo dejo aquí, se la dejo, y a ver si usted puede hacer algo para que cambie. Y allí empezaba, con toda la buena voluntad del pastor, con toda la buena voluntad del padre, un trámite que en la mayoría de los casos era infructuoso. No porque el muchacho o la muchacha fueran malos chicos, malos muchachos, o porque el pastor no tuviera la voluntad, o porque los padres no fueran competentes, o porque el pastor no fuera capaz, sino porque se estaba quebrando una regla de oro. ¿Cuál sigue siendo esa regla de oro? Si en la casa, supongamos que ese muchacho o esa muchacha tuvieran 16 o 17 años, si en esos 16 o 17 años que habían transcurrido de su nacimiento
no habían podido formarla, no habían podido formarlo, no habían podido educarlo, no habían podido educarla, no habían podido ponerle los valores necesarios. Si en 16 o 17 años no habían podido ellos, que eran los padres y que tenían el mayor nivel de acceso a la persona, ¿por qué pensaban con una mentalidad mágica que el pastor los iba a poder hacer en una hora de charla? Cuando tú comes o yo como loco, ¿en una hora de gimnasio podemos rebajar? No, necesitamos hacer un proceso largo. Y yo no digo que esas charlas no funcionaban, porque sí funcionaba, porque sería tonto negarlo. Pero la realidad que nosotros tenemos que saber hoy es que lo que no formaste en 15 años no lo puedes formar en una hora. Un cuerpo de un atleta no se forma en una hora, se forma entrenando todos los días, se forma, y parece una tontería lo que voy a decir, se forma formándose. Hay gente que los veo y anhela ser profesionales de algo. Señores profesionales, señores, señoras, señoritos y señoritas. Ser profesional de algo no es de la noche a la mañana, lleva años serlo. Yo veo visitando las congregaciones, porque en la nuestra nunca ha pasado, me han contado. Veo padres que se sorprenden cuando la congregación a los muchachos o a las muchachas se les escapa una actitud extraña o una palabrota. Veo a los padres que no saben con qué darles, si con una silla por la cabeza o con el poste de la luz que está en la calle, cuando resulta que es la misma palabra que le permiten decir en la casa o la misma palabra que les escuchan decir a los padres. ¿Con esto entendemos qué? ¿Que tenemos los peores hijos del mundo? No. Con esto entendemos que los muchachos son buenísimos, solo que prevalece la costumbre. Vuelvo a repetir, los muchachos son buenísimos. Todos los muchachos que yo conozco, a los cuales pastoreamos, son excelentísimas personas, solo que prevalece la costumbre, solo que prevalece el comportamiento adquirido, solo que prevalece la formación que nosotros como padres hemos permitido, hemos tolerado y no hemos querido cambiar. Yo quiero decirles algo y quiero a mí también predicarme, porque yo estoy, como lo he dicho muchas veces, juntamente con ustedes. No esperemos, por favor, obtener en el transcurso de la vida más de lo que nosotros nos atrevimos a formar. La vida que nosotros vivimos por una cuestión de naturaleza tiene un efecto multiplicador. Si formamos correctamente, la vida, la vitalidad que nosotros tenemos lo va a multiplicar. ¿Qué va a multiplicar la vida? Lo que nosotros hayamos puesto. Por eso que nosotros como casa, tu casa, mi casa, por eso que nosotros tenemos que tener muy en claro en qué posiciones estamos con respecto a los temas trascendentes y fundamentales de la vida. Aquí no estamos hablando de que si a tú te gusta el Ford o te gusta el Dodge, aquí no te estamos hablando si te gusta el Nike o te gusta Adidas. Esas cosas no tienen trascendencia en nuestra vida. Estamos tratando de las cosas trascendentes, estamos hablando de lo que formamos en ellos y en nuestra casa y qué trata de formar el sistema en cada uno de ellos. Tú te encontrarás así como me encontré yo muchas veces hablando con mis hijos y mis hijos expresando alguna formación del sistema y yo teniendo que con el mayor cuidado y cariño posible encaminarnos a lo que el Señor dice en su palabra. Tenemos que saber que nosotros o formamos en ellos la verdad eterna o el sistema va a formar en ellos la mentira eterna. Y lo que sea más fuerte va a prevalecer, va a ganar en la vida de ellos y de nosotros también. El Señor Jesús en sus días en la carne dijo, no te pido, Padre, que los quites del sistema, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del sistema. El Señor dijo, no te pido que le cubra los ojos, sino que el amor sea
tan poderoso que aún viendo la tentación, aún percibiendo, por decirlo de alguna manera, el olor del pecado y de las malas decisiones, elijan, por haber sido formado en ellos el amor y por haber sido en ellos formados en amor, elijan obedecer y amarte. Amados, para mí fue volver a revivir muchas cosas, ver todos esos conceptos que hablamos en el año 2005. Cómo hoy entendemos que la familia es la expresión de la iglesia. Tanto se expresa en tu casa, tanto vamos a expresar en nuestra casa, que esa es la medida que vamos a expresar como iglesia. Por eso es que la formación es tan importante. Pastor, yo lucho para tratar de encaminar a mis hijos. ¿Estás encaminado tú? Hay personas que me dicen, hoy mi hijo o mi hija o alguien tiene una actitud y yo no sé cómo hacerla. Y cámbiala tú primero. Si los muchachos son imitadores. Pablo no le estaba dando a la gente ningún curso teológico. Dijo, usa tu naturaleza, imítame. Imita al Cristo que está en mí. ¿Por qué digo estas cosas? Porque para formar a otros, porque ahí empieza a funcionar el tema de que siempre estamos descalificados. No, tenemos que entender cómo funciona. Para formar a otros, nosotros mismos debemos estar correctamente formados. Si no, todo lo que hagamos, todo lo que formemos va a estar deformado. Ningún médico que tenga hoy el virus puede atender a la gente sana. Porque si no contagiaría a los que están sanos, a los que van por una consulta de algunas cosas. ¿Y que el médico pierde su licencia? No, tiene que recuperarse y volver a trabajar. Lo que hablamos muchas veces del famoso lente para mirar. Hemos hablado muchas veces. Ahora, ciertamente la imagen del Señor es buena, la imagen que proyecta el Padre es buena. Pero al mirar la buena imagen con un lente turbio, la imagen se verá turbio y nuestra interpretación de la imagen siempre va a ser turbia. Hay gente que tú le dices algo y todo le cae mal. Hay gente que tú le vas a hablar de algo y todo le va a caer mal. Hay gente que tú le dices que trabaja y te dice que es un mundano, que eres un mundano que no confías en el Señor. Hay gente que tú le dices que algún día no trabajará y te va a decir que eres un vago. O sea, a la gente todo le cae mal. ¿Por qué? Porque tiene un lente que es turbio. ¿Qué nos va a formar? ¿Qué nos debería formar? ¿Qué nos hace o qué nos forma? ¿Qué nos da forma? La palabra de Dios, los preceptos de Dios, aprender a escuchar y obedecer su voz. ¿Qué es lo que nos deforma? Seguir pensando lo que pensamos, que se contrapone a la palabra de Dios, nos deforman las culturas, nos deforman las costumbres, nos deforman lo adquirido por ejemplo, por vivencias, por elección, por decisión o por opiniones ajenas. Esas son las cosas que nos deforman. Yo particularmente he entendido que yo no puedo formar más de lo que yo estoy formado. Y la formación será de la misma forma que yo estoy formado. Porque todo lo formado ha empezado, empieza y empezará en hogar. Tú vas a formar en el hogar. Hay gente que dice, ¿y por qué soy así? Y bueno, porque tuviste en un hogar que era así. ¿Por qué a mí me cuestan tantas cosas? Tú no naciste de un árbol. Tú no naciste de una palmera. Tú no eres un dátil, tú no eres un coco, tú no eres un mango. Tú naciste en una casa. Y quiero decirte algo, nosotros que estamos construyendo iglesia, nosotros que estamos levantando congregación, tenemos que entender que la iglesia solamente se hace fuerte en la casa. No podemos pretender tener una iglesia fortalecida si la casa es débil en todo sentido. ¿Por qué hay en este tiempo tantas necesidades económicas en las congregaciones? Porque se han dado cuenta que las casas eran frágiles. Nosotros tenemos que entender también que el propósito de Dios, algo que hemos hablado tantas veces, solo va a ser entendido, solo será entendido por los integrantes de una casa donde el diseño de Dios se ha establecido. Y eso tiene que ser claro. No deberíamos avanzar más en la vida sin
tener estas cosas altamente claras y clarificadas en nosotros. Timoteo, quien acompañó a Pablo en la obra, fue sacado de una casa. Ahora tenemos que saber que Judas también fue sacado de una casa. Lo único que diferenció el resultado de las dos vidas, lo único que diferenció el fruto, el famoso resultado, fue el diseño que se había establecido en ellos. Ahora, en el caso de Timoteo, la mamá y la abuela de Timoteo no entraron en depresión cuando él fue llamado, recogido por el apóstol Pablo a servir al Señor. En las cartas a Timoteo, el apóstol Pablo las alaba por lo que ellas habían sembrado en él. Por el resultado que se ve en las Escrituras, ellas habían formado lo correcto, por ende obtuvieron el resultado correcto. Hoy podemos decir, y bueno, imagínate Timoteo, no se sabe nada del padre, se cree que era griego, pero estaba desaparecido, a lo mejor era un hijo, no creo que haya sido de un padre no reconocido, pero a lo mejor era un hijo huérfano que no tenía papá. Y si lo vemos hoy, desde los resultados de la psicología, Timoteo tenía todas las cosas a favor para, en vez de ser un predicador y un siervo del Señor, ser un delincuente, un resentido social, lo que se llama hoy. Pero ¿qué es lo que sucedió? La mamá y la abuela de Timoteo no le dijeron, bueno, hijito, es lo que te tocó, y si sales mal, total, el mundo te ha dañado. Así es lo que te ha tocado. Le dijeron, acá hay una fe, nosotros vivimos por esa fe y vamos a morir necesariamente, si es necesario por esa fe, hay que seguir adelante. Ellas sembraron lo correcto, por ende obtuvieron el resultado correcto. Nosotros no podemos esperar resultados correctos si sembramos incorrectamente. Pero si en el entender que el Señor ha puesto en cada uno de nosotros, nosotros sembramos lo correcto, no deberíamos esperar lo incorrecto. Amados, en el mundo espiritual no hay sorpresas. ¡Ay, qué está pasando en el mundo! Nos fue advertido en el principio de este año que iba a haber ruidos. Alguien que diga, bueno, y al final todo esto que vino, ¿por qué es? Ruidos. Yo creo que gran parte de esto es ruido. Pero cuando el ruido llega a un gobierno, el ruido gobierna. Amados, yendo a la próxima etapa de nuestras vidas, cuando nos unimos en matrimonio, en realidad nos estamos haciendo socios de una sola visión. Si nosotros no tenemos una sola visión, entonces hay una división. Y ustedes saben que nada dividido puede funcionar. Hay una sola visión en nuestra vida y que bueno, no, yo tengo la visión de este pastor, yo tengo la visión del otro apóstol, no. Hay una sola visión con diferentes formas de expresarla, que es que Cristo sea expresado en la tierra, que su reino sea establecido. Y para que esa vida o la vida sea expresada a través de nosotros, todo lo que no obedezca al diseño de Dios no va a caber dentro de esa ecuación. Por más que nosotros pataleemos, por más que nosotros gritemos, por más que nosotros digamos que sí, hay partes que no caben dentro de la ecuación. ¿Qué es lo que vamos nosotros a expresar? La revelación de Cristo es lo que nosotros vamos a expresar cuando nos congregamos. A la congregación, y vuelvo a repetir, a la congregación llegamos todos con una marca diferente, un pensamiento diferente, una experiencia diferente, un criterio diferente. Así es como se llega a la congregación. Pero a la iglesia solo se llega con la mente de Cristo, la marca de Cristo, la experiencia de la cruz y el criterio del Espíritu. Eso es lo que nos nivela, porque estamos todos al mismo nivel. Eso es lo que nos unifica y eso es lo que nos vincula en un vínculo eterno más allá de las opiniones tuyas y mías. Si tú y yo nos sentamos, yo sé que tú me vas a decir que sí por una cuestión de respeto, pero hay un montón de cosas que tú no opinas que no opinas igual. Y no hay problema porque podemos tener opiniones diferentes, pero lo que no podemos es manejar un criterio. En el momento los bomberos pueden tener opiniones diferentes. O doblas por esta esquina, o doblas por lo otro, o das una vuelta más, o das una vuelta menos. Pero cuando lleguen, todos se encargan de combatir y de apagar el incendio. No importa cuál es la opinión, todos hacemos lo que tenemos que hacer.
¿Cuál es la solución? La solución está en meternos todos voluntariamente en la observación y en la examinación propia. Ninguno puede examinar al otro. No esperen las esposas y decir, ¿viste? ¿Viste? Todo eso que está el pastor hablando es lo que yo te vengo diciendo hace tiempo. O el marido decir, a ver, escuchá, ¿a vos qué te hace falta? Esto no es cuestión de examinar al otro. Por eso es que la Escritura es muy clara y dice que examínese a sí mismo, en el caso del pan y la copa, que no está mal, dice, y después come el pan y participe de la copa. Nosotros debemos examinarnos en todo. Si tú te autoexaminas, nadie vendrá de afuera a juzgarte, porque tú tendrás el Espíritu, y de hecho lo tienes, el Espíritu del Señor que te redarguya a ti mismo y entiendas qué es lo que está sucediendo contigo, para cambiar. El examinarnos, amados, no es para descalificarnos, ni para ser extremadamente indulgente con nosotros mismos, sino por su Espíritu corregir lo deficiente en nosotros. Primero en mí, ¿cómo se corrige? Primero en mí, luego en mi matrimonio, luego en mi casa, con mis hijos, con las personas de nuestra administración, y luego en las administraciones exteriores. No se puede ser un santo en la casa y un delincuente en los negocios, porque hay algo que no funciona. No se puede ser justo en los negocios y un delincuente en la casa, porque tampoco funciona. Por eso que tenemos que corregir permanentemente el rumbo. Pastor, ¿cuánto tiempo nos lleva esto? Ahora, cuando nosotros hayamos corregido, proceso que no nos puede llevar ni años ni meses, sino horas o como máximo días. ¿Por qué hablo esto? Porque si aplicamos el conocido protocolo expresado en Efesios 4:28, que dice, aquel que hurtaba haga 18 meses de seminario, haga 10 sesiones de sanidad interior, que le oren y lo unjan con aceite, que vaya a 10 iglesias diferentes hasta que encuentre un profeta que le dé la palabra de su vida. ¿Qué dice Efesios 4:28? Los apóstoles lo solucionan en una carta de una manera espectacular y apostólica. Aquel que hurtaba, no hurte más. Vuelvo a repetir, Efesios 4:28, para el que nunca le quedó claro o no lo escuchó, dice aquel que hurtaba, no hurte más. Trayendo esta definición, una palabra que no requiere tanta explicación, no requiere tantas vueltas, no requiere tantas opiniones, que de hecho Dios no nos las pide, y no tiene absolutamente ninguna contradicción. Cuando este proceso comienza y nosotros persistimos en él, en amar su palabra, en aplicar su palabra, en cada cosa que el Señor nos llama la atención, cambiarla y modificarlo, en poco tiempo nosotros vamos a empezar a ver los resultados. ¿Cuáles van a ser los resultados? Amados, nosotros trabajamos por un resultado. Yo no trabajo porque un día en la gloria veré los rostros de ustedes. De hecho, sí será, pero yo trabajo para ver resultados aquí en la tierra, aquí en el terreno. ¿Cuáles van a ser los resultados que esperamos? Vidas transformadas, matrimonios equilibrados y sirviendo fielmente al Señor, hijos caminando en rectitud y obediencia y congregación con nuevos añadidos y en crecimiento. Y no te estoy hablando de la vida ideal, de una utopía, así como hacen los experimentos, a 0 nivel del mar, a 0 grado, a 0 velocidad del viento, cosa que no existe. No te estoy hablando de una utopía o de un experimento irrealizable, porque todos sabemos que mientras vivamos con los pies en la tierra, los problemas siempre van a existir, las dificultades siempre estarán, pero nosotros sabemos que podemos vivir sobre esas dificultades y no es, como dicen por ahí, bendecido y en victoria, sino que es por sobre ellas, porque nosotros entendemos y se nos tiene que revelar y se nos tiene que revelar fielmente a nuestra vida. Tenemos que quitarnos los lentes que están empañados, los lentes que están engrasados, los lentes que están desenfocados, y tenemos que entender de una vez por todas que lo mayor siempre va a gobernar lo menor. Lo mayor
siempre gobernará lo menor. Amados, debemos edificar la casa. Dios nos ha dado el diseño, Dios nos ha dado la fuerza y Dios nos ha dado la fortaleza en el Hijo. A nosotros solo nos queda gestionar, a nosotros solo nos queda caminar, a nosotros solo nos queda obedecer. Me gusta muchísimo la palabra que expresa el profeta Isaías. Isaías, hablando por boca del Señor, dice, Isaías 55:11, así será mi palabra, o sea, eso va a ser mi palabra que sale de mi boca. No dice que estuvo saliendo, no dice que saldrá, que sale, es algo continuo. Dios no habla de cosas pasadas, Dios no habla de cosas futuras, en Dios siempre es un presente continuo. Así será mi palabra que sale de mi boca, así va a ser la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Amados, no hay literalmente opciones para movernos de esta palabra. Formemos nuestra familia, edifiquemos nuestra familia. Si hay cosas que cambiar, si hay que sentarse en una mesa y pedir disculpas, pedir perdón, los padres aceptar nuestra responsabilidad, que no hemos sido los rectos que debiéramos haber sido. Es preferible hacerlo ahora, es preferible hacerlo en estos comienzos, es preferible hacerlo en estos ámbitos, que pase la vida y después nuestros hijos nos lo señalen por no haberlo formado como debiera hacer. Amados, hay palabras como Efesios 4:28 que no necesitan tantas explicaciones, no necesitan tantas vueltas y mucho menos tienen contradicciones. Amadas familias de Manantial de Vida, amados hijos de la casa, por favor, hay una casa, hay un hogar, hay un reino que espera ser formado en cada uno de nosotros. Debemos formarnos a nosotros mismos, examinarnos a nosotros mismos, para que toda la vida que está contenido en nosotros brote hacia afuera, brote hacia los demás, se vea reflejada en absolutamente todo. Dios nos ama, Dios quiere prosperarnos en todo, Dios quiere catapultarnos a la palabra y al propósito que Él ha hablado, pero tenemos que estar formados. Si hay presiones, en este es un tiempo de muchas presiones, si tu casa tiene grietas, la presión puede romperla. Las casas que tienen grietas son las casas que están débiles y debilitadas y pueden romperse. Arregla las grietas en estos días. Arregla tu forma de ver las cosas en estos días. Arregla tu boca y la forma de hablar en estos días. No puede llevarnos años, es para horas y es para pocos días en el peor de los casos. Su palabra, como dice Isaías 55:11, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Que la gracia y la paz del Señor se manifieste en la vida de cada uno de ustedes, en la vida de cada uno de nosotros, guardándonos, protegiéndonos, haciéndonos ver lo que antes no veíamos y haciéndonos por gracia y por favor procesar todo lo que el Señor y fructificar todo lo que el Señor ha hablado a nuestras vidas. Que la gracia y la paz del Señor les sean multiplicadas. Amén y amén. Nos vemos prontamente. Gracia y paz.